Bien, estamos aquí viendo nuestros ángulos. Vamos a mirar un momentico, tenemos aquí el ángulo llano, pero si usted ve, hay 4 diferentes representaciones para este ángulo. ¿Quiere decir que es diferente? No, es el mismo ángulo, solo que cambió de posición. Si usted ve, algo caracteriza al ángulo llano, es que tiene esto, está marcado su ángulo, o es un ángulo notable, ¿sí ven? Usted lo puede observar. Esto me indica que aunque me lo den en diferentes posiciones, sigue siendo un ángulo llano. Aquí tenemos un ángulo agudo. Los ángulos agudos son ángulos pequeños, menores de 90 grados. También tenemos los ángulos obtusos. Los ángulos obtusos son ángulos que miden entre 90 y 180 grados. Generalmente nos las pueden dar en estos dos tipos. Finalmente tenemos el ángulo llano, que es como si yo extendiera mis dos brazos aquí. Yo estaría formando en este momento un ángulo llano. Me lo pueden dar en esta posición, así como la regla, o sea, es decir, esta regla está formando un ángulo llano. Me lo pueden dar en esta posición también. Si miramos nuestro reloj, aquí tenemos en esta hora las 11 y casi las 11:30. Vemos que la aguja de las horas con la aguja de los minutos forman un ángulo llano. Veamos este otro ejemplo. Aquí tenemos las 3 de la tarde. La aguja de los minutos con la aguja de las horas están formando un ángulo de 90 grados. En este otro ejemplo, vemos un ángulo agudo. El instrumento que utilizamos para medir ángulos se llama transportador. Aquí yo hice uno de papel. Y supongamos que ahora yo deseo construir un ángulo. Debo tener en cuenta lo siguiente para poder elaborar. Primero, si usted observa, aquí tenemos una referencia. Aquí yo voy a marcar el vértice. Este puntico lo voy a hacer coincidir con el donde yo comencé a hacer la recta. ¿Sí? Es decir, lo voy a colocar, ambos coinciden. Luego esta parte voy a hacerla coincidir con el grado 0 y a continuación empiezo a contar o a buscar dónde está, supongamos, un ángulo de 80 grados, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 grados y hago allí una marquita. Después de que hago una marquita, tomo la regla y ahora voy a unir el vértice con esa marquita que yo hice. Así que ahora hago eso. Y entonces aquí tenemos un ángulo de 80 grados. Los ángulos, supongamos que me dieron este ángulo, pero no sé su medida. ¿Cómo hago? Primero yo tengo que determinar que los ángulos tienen lados iniciales, lado final, tiene vértice y por supuesto una medida. El lado inicial me lo va a determinar esta flechita que está, esta flecha me indica que este ángulo está abriendo en esta dirección. Es decir, el lado inicial es A, el lado final es a donde llegó, que es C, y B va a ser el vértice. ¿Qué es un vértice? Un vértice es la unión entre las dos rectas. ¿Vamos? Algo importante que tenemos que tener en cuenta es cómo yo mido o cómo yo descubro cuál es la medida de este ángulo. Yo voy a colocar el punto central de mi transportador en el vértice. Pero si usted ve, este ángulo está así torcido. Yo también debo voltear y acomodar mi transportador de tal modo que el ángulo 0 coincida con el lado inicial de esta posición. Aquí está mi ángulo. Yo ahora lo volteo de tal modo que ahora el grado 0 está coincidiendo y me doy cuenta
que la línea me marca el ángulo 120. Quiero decir que este ángulo me forma o es un ángulo de 120 grados.